y vamos a iniciar entonces la clase de hoy, jueves 21. Estamos tratando el tema del derecho de acción, el derecho de contradicción. La semana pasada hablamos de que el derecho de contradicción se le garantiza a las personas dándoles la oportunidad para contestar, dándoles el traslado específicamente, que es el término que las personas tienen para solicitar recursos, solicitar aclaraciones, correcciones, contestar la demanda incluso. Entonces, que ese término de traslado y esa oportunidad es la forma como se garantiza ese derecho de contradicción. Vamos entonces a dejar ese tema ahí y vamos a hablar de otro tema que es el tema de las acciones en particular. ¿Cómo así? Habíamos visto que la acción se puede clasificar según la jurisdicción o según la clase de proceso que se vaya a solicitar que se instaure. Y dentro de eso los dividimos según las jurisdicciones en acciones civiles, acciones penales, acciones laborales, etc. Entonces vamos a hacer un repaso por las acciones más representativas de todas las jurisdicciones para que ustedes tengan claro y tengan un panorama de cuando una persona tiene un conflicto, qué es lo que puede solicitar o qué es lo que puede hacer frente a ese conflicto. Y vamos a empezar por la jurisdicción que tiene más acciones, que es la jurisdicción civil. La jurisdicción civil, que comprende los conflictos entre personas jurídicas o personas naturales, siempre que sean de derecho privado, es la jurisdicción que más acciones permite y que más conflictos se le asignan para que sean resueltos por los jueces que pertenecen a esa jurisdicción. Dentro del civil, entonces, tenemos que entender que están los conflictos comerciales, los conflictos agrarios y los conflictos civiles. Y si hay un conflicto que no se sepa a qué jurisdicción se asigna, entonces le corresponde a la jurisdicción civil. Empecemos entonces hablando de las acciones dentro del derecho civil. La primera acción que vamos a mirar es la acción indemnizatoria de perjuicios o la acción de indemnización de perjuicios. Esa acción de indemnización de perjuicios se establece para los casos de responsabilidad civil contractual y los casos de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cómo así? Cuando una persona ha sufrido un perjuicio y entonces demanda para que el perjuicio le sea reparado, le sea indemnizado. Y de ese hay dos tipos. Cuando el perjuicio se da con ocasión de un contrato, ¿sí? Como cuando usted, por ejemplo, compra un tiquete aéreo y el avión se estrella. Entonces usted compró un tiquete y había un contrato de transporte en el cual lo iban a llevar a usted del punto A al punto B y el avión se dañó, no lo llevaron del punto A al punto B y además de eso se generaron unos perjuicios, ¿sí? Porque la persona, además de no llegar al punto, también sufrió unos perjuicios. Ese es el caso de una responsabilidad civil contractual. También ocurre, por ejemplo, cuando el abogado lleva el caso y comete un error o comete una falta y el proceso se pierde por negligencia del abogado. Entonces ahí tenemos una responsabilidad civil del abogado. ¿En qué sentido? Que el abogado se había comprometido a la realización de un proceso y mediante un acto negligente de su parte el proceso se pierde o el proceso le genera perjuicios a la parte que no debió haber sufrido si el abogado hubiera actuado diligentemente. Entonces ahí hablamos de una responsabilidad civil contractual. En el caso contrario están las responsabilidades civiles extracontractuales. Las responsabilidades civiles extracontractuales lo que hacen es que la persona solicita la reparación de unos perjuicios que se ocasionaron
por un incidente, por un accidente, pero en ese caso no había un contrato de ninguna clase entre las partes. Como lo que ocurre en los accidentes de tránsito. Pedro va caminando y el otro llega y tal, se chocan. Entonces ahí no hay contrato entre ellos, sino que es simplemente una situación que ocurrió. Entonces, en esos eventos, ¿qué es lo que se pretende? Se ha generado un perjuicio, ¿sí? Se ha generado un perjuicio, un daño, y entonces lo que las partes pretenden en esta acción es que se les repare, que se les indemnice ese daño. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que la responsabilidad civil en Colombia funciona de manera indemnizatoria. Es decir, cuando ocurre un perjuicio, la idea es subsanar el perjuicio, reparar el perjuicio. En ningún caso, la idea es enriquecer a quien ha sufrido el daño o en ningún caso la idea es castigar a quien ha realizado el daño. No, la idea es indemnizar el perjuicio. Por esa razón es que cuando usted compara en algunas demandas que ocurren, por ejemplo, en los Estados Unidos por responsabilidad civil con Colombia, usted encuentra que hay cifras tan disparejas. Entonces allá, por ejemplo, está el famoso caso del café o el tinto de McDonald's. Sí, una señora compró un café en McDonald's por el automac en el carro. A la persona le entregan el café, la señora se le suelta el café de las manos y le cae en el regazo, en las piernas. Pero el café estaba a una temperatura tan alta que eso le generó a esa persona unos, unas quemaduras como hasta de tercer grado. Para acabar de ajustar, como le cae en el regazo en las piernas, tan cerca al área de los genitales, y esas zonas tienen unas bacterias propias, la herida se le infectó y la persona estuvo en cuidados intensivos a punto de morirse. Además de eso, los servicios médicos en Estados Unidos son carísimos, entonces si uno no tiene seguro, te jodiste, ¿sí? Porque es exageradamente caro lo que valen. ¿Qué pasó? La señora pidió ayuda, así como a veces escuchamos en los canales de radio o de televisión. Vea, servicio comunitario, el que quiera colaborar con esto, por favor, done a tal cosa. Y varias personas empezaron a quejarse de que ellos habían sufrido quemaduras en circunstancias similares. Y, por ejemplo, un señor se le había caído en la tienda el café, y así pues así el reflejo inmediato, pero las gotas que le chicletearon a él, que le cayeron, que le salpicaron a los pies, esas gotas de café le generaron quemaduras de tercer grado. Y así varios casos al respecto, hasta que un abogado se contactó con la señora y le dijo, venga, es que yo veo que aquí hay una cosa extraña. O sea, hay muchas personas que están quejando de quemaduras de esta índole y eso no tenía por qué ser así. O sea, a la señora se le cayó el café, a ella se lo entregan, ella arranca y se lo cae por torpeza de ella. Pero el abogado dice, hey, aquí pasa algo raro. Y entonces empiezan a investigar y resulta que las cafeteras que funcionaban en ese momento era una cafetera que es un vidrio, una vasija de vidrio que se pone sobre una superficie caliente. Sí, y arriba está el agua que gotea y deja caer el café. Y esa superficie se pone en una temperatura para que se cocine y luego ya después se baja la temperatura y se pone en otro punto para que se mantenga caliente. Pero ¿qué pasaba? Que se dieron cuenta que los empleados llegaban, lo ponían a la temperatura de cocinar, que era la temperatura máxima, y ahí lo dejaban todo el día. Y hay otro problema, que entonces la temperatura a la que se debe consumir un café es más o menos de 70 grados. ¿Sí? Y eso es muy caliente. Y estaban encontrando cafés por encima de 90 grados, incluso por encima del punto de ebullición del agua, que son 100 grados. Pero el problema es que el agua sola
hierve a 100 grados, pero cuando usted le echa cosas al agua, cambia su composición química, entonces el punto de ebullición puede ser más alto o puede ser más bajo. Y además, cuando los líquidos están estáticos, pueden calentarse por encima del punto de ebullición, incluso el agua, sin que haga ebullición. Por eso a veces es muy peligroso los microondas, porque la gente llega y pone 5 minutos el tinto y se queda estático, entonces lo sacan y el tinto está por encima de 100 grados. Cuando le echen cualquier cosa, ebulle y prácticamente explota. Entonces, ¿qué pasó? Encontraron que en ese caso en específico había eso, un líquido muchísimo más caliente de lo que se debería consumir, que se debía a que la gente lo ponía al máximo y no lo volvía a cambiar. Y además que los vasos utilizados no eran vasos adecuados para eso. Yo creo que todos los que hayamos comprado tinto en la universidad, siempre nos pasa que cogemos y uno no sabe ni cómo cogerlo porque lo quema uno el vaso, porque el vaso no está diseñado para que usted lo pueda sostener sin quemarse con el calor del líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se adujo en la corte de los Estados Unidos aduciendo que eso había sido responsabilidad de McDonald's y que habían sido negligentes con poner el café a esa temperatura, con los vasos utilizados y demás. Y se construyó todo un caso y condenaron a McDonald's a una cifra así como de $10 millones de indemnización a la señora. Entonces es el famoso caso del tinto de $10 millones. No Pero es fueron que tres. allá 3, 10, o sea, aquí estoy hablando de una cifra porque exactamente las cifras no lo sé, pero eso es una cifra o $1 millón. O sea, la cosa es que el punto no es el monto, sino que estamos hablando de que ahí en ese caso, la idea no fue reparar el daño de la señora, porque la señora incluso se recuperó y se fue y la cuenta en el hospital era como de $200,000. ¿Cuál fue el problema ahí? Que no solo se quiso reparar el daño, sino que además se quiso castigar a McDonald's y sentar un ejemplo a nivel nacional para que esa clase de prácticas en esas empresas no volvieran a ocurrir. Si usted compra un café en McDonald's hoy en día, se lo entregan en un vaso especial, diferente a los vasos de gaseosa que son de cartón. Estos generalmente son vasos como de icopor. Además, esos vasos dicen en varios idiomas bebida caliente, cuidado, ¿sí? Y tienen una tapa especial diferente a la tapa de los vasos de gaseosa. Todo eso para evitar esas cosas. En cambio, si eso ocurre en Colombia, lo que hacemos es calcular cuánto fue el daño que sufrió la persona y se le da el equivalente a eso, ni un peso más, pero ni un peso menos. Es decir, mantener, tratar de indemnizar, de recuperar, ¿sí? O si no, de hacer un equivalente en dinero de lo que sufrió. Entonces, esa acción indemnizatoria es supremamente común y supremamente importante. Aquí hay un caso que ocurrió hace unos años con un niño que se ahogó en la piscina del Hilton en Cartagena. Y entonces la discusión a la que más iban los medios era si los padres del niño que se ahogó pensaban demandar aquí en Colombia o pensaban irse hasta los Estados Unidos, donde es la central del Hilton, y demandar allá en Estados Unidos. Sobre todo por lo que les estoy diciendo, porque aquí, ¿qué es lo que se hace? Se trata de compensar. Entonces aquí se dice, a ver, ¿cuál fue el daño sufrido? Ah, esa persona, murió un niño, entonces hay que también calcular la expectativa de vida, se calcula un salario cuando tuviera 18 años con el salario mínimo por la expectativa de vida que tiene, se calcula cuánto fue el dolor o el daño sufrido por los padres, que es los perjuicios morales, y eso no es mucho. Sí, no es que estamos hablando de 50.000 millones, no. 500, 600, 1.000 millones de pesos, eso no asciende a tanto dinero. Pero que si se iban a Estados Unidos, pues entonces podría ser muchísimo más la demanda, ¿sí? Entonces, la discusión fue esa. Al final lo que parece es que la cadena Hilton como que arregló con ellos por fuera, porque de ese caso no se volvió a saber mucho. Ese caso como que le echaron tierra
y se desapareció. Entonces, ese es un ejemplo de responsabilidad civil o acciones indemnizatorias. Entonces, la idea de esta acción es reparar los daños, reparar los perjuicios que se le ocasionaron a una persona. Para eso usted tiene que demostrar que usted sufrió el daño, que hubo un nexo de causalidad entre el hecho que usted está aduciendo que cometió la persona y el daño que usted le generaron, y los perjuicios que se le ocasionaron para que sean reparados. ¿Ya? Esta es la acción que ocurre en todos los accidentes de tránsito, con las responsabilidades médicas, cuando hay incumplimientos de contratos. Todo eso se da en este caso, accidentes aéreos, ¿sí? Todas esas cuestiones se dan con responsabilidad civil. Existe la variante que se da en la responsabilidad del Estado, cuando quien ocasiona el daño es una entidad del Estado. Pero eso lo vemos cuando lleguemos a las acciones administrativas, ¿sí? Que es esta misma acción, pero demandando al Estado para que sea el Estado quien indemnice, ¿ya? Pero cuando lleguemos a las acciones administrativas, miramos esa en específico. Profe, Dígame. eso es lo que puede hacer el señor el de Bogotá, el que agredió a la policía. No sé el caso, contame la historia que no sé qué fue lo que pasó. Era un ventero que llegó a la policía, pues no se sabe por qué razones, pero lo encontraron en la calle vendiendo y entonces empezaron a golpearlo y lo empezaron a dar maltrato, Ujú. viendo que era un señor de la tercera edad. Sí, y le ocasionaron perjuicios, Sí, le golpearon la cara y, pues, o sea, siendo una persona de mayor de edad, lo trataron como si fuera una persona más joven, o sea, lo cogieron del cuello y lo maltrataron más de la cuenta. Sí, ese es el caso. Y eso fue cuando, hace poquito, pues, ahorita con esto de la cuarentena y eso. Creo que ayer. Ya, sí. Sí, ese es específicamente el caso de demanda, pues, contra el Estado. Pero aquí, o sea, la clave es que la persona tenga un perjuicio y que ese perjuicio lo cuantizamos, lo monetizamos, y entonces lo que hacemos es solicitar que se repare el perjuicio con lo que hemos monetizado. Dimos, el perjuicio fue de 5 millones, entonces que se le paguen esos 5 millones a la persona. Sí, no se le paga más, ni un peso más. ¿Por qué razón? Porque es que la idea no es enriquecer. La idea es dejarlo a usted como estaba. Si no se puede hacer un equivalente y entonces pagarle. Entonces, usted se le paga el daño emergente, que es el daño que se sufre directamente relacionado con el hecho. Por ejemplo, las curaciones médicas, el tratamiento médico, si le toca comprar unas muletas, en fin. Ese es el daño emergente, lo que se produce como resultado directo del daño. En un choque de dos carros, el daño emergente sería el arreglo del choque. También está el lucro cesante, lo que la persona deja de ganar con ocasión de ese daño. Entonces, si se chocan los dos carros, el arreglo del daño, el arreglo mecánico sería el daño emergente. ¿Sí? Si hay muertos, entonces el arreglo, el daño emergente sería el entierro y el arreglo del carro. Si hay heridos, las cuentas médicas y el arreglo del carro. ¿Ya? ¿Y cuál sería el lucro cesante? Si uno de esos carros es un taxi, por ejemplo, entonces todos los días está produciendo, mientras que esté en el taller arreglándose, pues dejó de producir. Entonces es el lucro cesante. Si la persona falleció, pues ya no puede trabajar, entonces no puede producir. ¿Ya? Entonces ese es el lucro cesante. Y además de eso existe el tercero, que son los perjuicios morales, el dolor, la tristeza, la desesperación que siente la persona también se monetiza en dinero. Hay unas tablas que se utilizan para decir exactamente pues a cuánto ascienden determinados perjuicios, y también se le paga eso, ¿no? Se le paga ese perjuicio moral que la persona ha sufrido. Y hay muchas clasificaciones dentro de la responsabilidad civil, existen muchas clasificaciones al respecto. Por ejemplo, está el perjuicio por pérdida de oportunidad, porque usted el daño que me generó no es solamente un daño de una situación, sino que usted me hizo perder una oportunidad en la cual yo iba a dejar de ganar algo. Esto ocurrió con Bancolombia en un caso que se dio en la ciudad de Bogotá con una persona de Medellín.
había un lote de terreno muy grande que se iba a rematar en un proceso, ¿sí? Entonces, en ese lote de terreno había una persona constructora, por decir Ramón H. o una empresa así, una persona que tenía una empresa de construcción muy grande, que estaba interesado en comprar ese lote porque sabía que ahí podía hacer un proyecto de vivienda o de construcción y de ahí podía ganar muchísimo dinero. Entonces, para usted comprar algo en un remate de un juzgado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El juzgado hace un avalúo del bien y establece un precio. Establece un precio de, vamos a decir aquí cualquier cifra, que el lote valdría 10.000 millones de pesos, por poner pues aquí un ejemplo. Entonces el juzgado dice, bueno, vamos a hacer el remate de 10.000 millones. Para usted poder hacer postura, para poder decir que doy tanto, que doy tanto, que doy tanto, usted tiene que consignar el 10%. Entonces, si son 10.000 millones, yo tengo que consignar 1.000 millones de pesos. ¿A dónde los consigno? A órdenes del juzgado, a la cuenta bancaria del juzgado que en el Banco Popular. Con esos 1.000 millones a mí me dan un certificado y yo con ese certificado es que puedo hacer postura y ya es cuando puedo decir, no, que doy tanto, que doy tanto, que doy, sí, en una subasta. Aunque eso no funciona así, sino que es que yo pongo en un sobre cerrado cuál es mi postura, cuánto es lo que yo voy a pagar, todos los sobres se echan en una urna y luego se abran y el que tenga la postura más alta es el que gana. Pero usted tiene que ir a pagar al Banco Popular esa plata en efectivo, ¿sí? No se puede con transferencia bancaria, sino que usted la tiene que llevar en efectivo. El constructor de acá tenía la plata en el banco, en Bancolombia, ¿sí? Y es un constructor, o sea, que son unas cuentas bancarias con mucho dinero. Pero él sabe que una sucursal bancaria tiene unos topes máximos de dinero que hay ahí en las sucursales. Generalmente son como de 200 millones de pesos. Es decir, un banco, una sucursal de un banco generalmente no tiene más de 200 millones de pesos en un solo día, en un solo momento. Entonces él llama a Bancolombia, se reúne con el gerente y toda la cosa y dice, vea, necesito que el día tal, a tal hora, en tal sucursal haya 1.000 millones de pesos de mi cuenta. Que ahí haya 1.000 millones de pesos en efectivo, los necesito todos enteritos. Ah, sí, señor, claro, venga, verifiquemos su saldo. Ah, listo, sí, claro, sí, vea, sí, uy, sí, claro, aquí hay otro, usted tiene mucho más, sí, claro. Entonces él sabe que tampoco usted se puede llevar 1.000 millones de pesos en efectivo, pues es que es un peligro, además, eso es mucho, es un bulto muy grande. Entonces contrató a una empresa de transporte de valores, sí, un carro blindado, para que el día tal a tal hora fueran al banco, se recogiera el dinero, luego fueran al Banco Popular y depositaran el dinero para poder hacer postura en el remate. El señor, ¿qué era lo que pensaba? Comprar el lote por 8.000, 9.000, 10.000 millones, que era lo que valía, y hacer un proyecto de vivienda que a él le representaba invertir otros 10.000 millones más o 20.000 millones más y había una ganancia del, qué sé yo, otros. Vamos a suponer que el man invertía 20.000, o sea, 30.000 y vendía todo por 60.000 o 70.000 millones. ¿Ya? ¿Qué pasó? Llegó el día tal, el señor llega al banco, bueno, vengo por los 1.000 millones de pesos. ¿Por los qué? Por los 1.000 millones de pesos. De que yo llamé y dije que, ah, ¿cómo así, señor? Aquí solamente tenemos 200 millones. Pero ¿cómo así si yo llamé y dije que tal cosa? Mire, tengo aquí la gente del carro blindado esperando. Pues total, que no había la plata. Que ni en las sucursales a la redonda, entre todas, alcanzaban a reunir lo que el man necesitaba. Entonces el tipo perdió la oportunidad de hacer postura en ese remate. O sea que el tipo dejó de ganar el remate, ¿sí? Y de hacer la construcción y de haberse ganado 20, 30, 40.000 millones de pesos de cuenta de todo eso. Todo porque Bancolombia no le llevó la plata de él a esa sucursal como él lo había pedido y lo había expresamente solicitado. Entonces, el señor demandó a Bancolombia por un perjuicio que se llama
pérdida de oportunidad, porque dice, por la acción de ellos, de no llevarle la plata de él el día tal, a tal hora, a tal sucursal, él entonces dejó de hacer el negocio que le iba a representar una ganancia de tantos millones de pesos. A la final, Bancolombia también negoció con ese señor y llegaron a una conciliación y obviamente firmaron una cláusula de confidencialidad, entonces no se sabe al final cuánto fue lo que le dieron, ni cómo le dieron, porque es secreto ese asunto. Para que ese negocio y la indemnización que haya dado Bancolombia no se utilice como precedente para negociación en una situación similar o futura que se pueda dar. Pero este es un caso pues de la vida real. Este me lo contó cuando yo estaba en la universidad la profesora con la que yo vi la línea de énfasis mía, que era responsabilidad civil. Entonces, la profesora fue la que llevó ese caso que se llama, la profesora Luz llevaba ese caso y, y logró esa negociación con Bancolombia. Entonces, ese es un ejemplo de una indemnización de perjuicios. ¿Ya? Profe, ¿cuánto tiempo se tiene después de los hechos para adelantar esa acción? Pregunta Paola Flores. Depende de la acción y depende del perjuicio en específico, pero generalmente va entre 5 a 10 años. ¿Sí? De 5 a 10 años va para usted solicitar la indemnización de esos perjuicios. Eso depende, ¿por qué? Porque hay perjuicios que prescriben antes que otros y depende de la situación específica. Porque, por ejemplo, la persona queda herida y queda en estado de coma y en estado de coma permanece 1 o 2 años, pero luego muere. ¿Desde qué momento se empiezan a contar los perjuicios? Los perjuicios del daño emergente desde el momento en el que se dio el accidente, pero los perjuicios morales, digamos por la muerte, se empiezan a contar a partir de que se dio la muerte. Entonces, todo depende de la situación del caso concreto para uno establecer cuándo se hace de una forma o de otra. Luego tenemos la acción, ya para pasar a otro tema, si alguien tiene alguna duda, dígalo o algún comentario de una vez pregunte para pasar a otra acción diferente. Entonces vamos a hablar de unas acciones que son muy parecidas todas entre sí y que su objetivo o digamos su punto de encuentro es el contrato. Unas acciones que están dentro del mundo de los contratos. La primera acción que vamos a hablar se llama la acción de rescisión con SC, porque existen unas palabras que son muy parecidas que son estas. Dentro del derecho usted van a encontrar estas palabras que son muy parecidas. Rescisión, resolución, resiliación, remisión, ¿sí? Son palabras que son muy similares y que todas tienen unos significados diferentes, pero todas están con ocasión de los contratos. Entonces vamos a empezar por esta, la acción de rescisión de contrato. Esa acción de rescisión, su objetivo o lo que pretende es la ineficacia de un acto o negocio jurídico, porque le falta un requisito esencial. Entonces, no es que ocurra un problema sobreviniente, sino que el negocio válido, ¿sí?, tiene un problema y entonces se solicita que se deje sin efectos ese negocio precisamente porque existe o porque le falta ese contrato esencial, ese requisito esencial. También está la acción de resolución de contrato. Esa acción de resolución del contrato se da porque una de las partes incumple. Entonces usted solicita que se deje sin efectos el contrato debido al incumplimiento de alguno de ellos. Y que además se ponga una multa, pues lo de la cláusula penal.
Pero la idea de la resolución es que se termina el contrato, se resuelve, se termina el contrato por incumplimiento del otro. Básicamente la persona no paga el arrendamiento, entonces yo le digo al juez, yo tenía arrendamiento por 1 año, pero esta persona ya no me ha pagado, este es el segundo mes que no paga, entonces le solicito que termine este contrato por incumplimiento, que se termine este contrato de arrendamiento y que se devuelva el bien, ¿sí?, al propietario y que el señor desaloje, y mejor dejemos así porque ese incumplimiento da a entender de que la persona no tiene intención de seguir con el contrato. Y además, gracias al incumplimiento, pues se pueden cobrar unas sanciones adicionales como lo que es la cláusula penal, donde se establece que si usted se incumple en un contrato, pues entonces debe pagar una especie de multa a la parte cumplida. Entonces, la resolución implica la terminación por incumplimiento. También vimos que existe esta otra, que es la acción, pero en este caso no es una acción, ¿sí?, sino que es un acto que hacen las partes que se llama resiliación. ¿Qué es la resiliación? Cuando las partes dejan sin efecto, de mutuo acuerdo, un contrato. Yo le vendo una casa. Usted me va a pagar 100 millones de pesos por la casa. Pero después nos damos cuenta de que ni yo quiero vender la casa, ni usted quiere pagar la plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros dos, de mutuo acuerdo, dejamos sin efecto ese contrato. Los dos, mediante un acto, una contraescritura que se llama, dejamos sin efecto la escritura anterior y decimos que hubo una resiliación del acto, que los dos lo resiliamos, es decir, que nos negamos a continuar con el acto de mutuo acuerdo ambas personas. En el caso de la resiliación, no hay lugar a la cláusula penal, no hay lugar a que exista esa indemnización por incumplimiento, porque los dos estamos de acuerdo en que no queremos continuar. Entonces ese mutuo acuerdo facilita el asunto, pero tiene que estar expreso. Entonces por eso es que se hacen las famosas contraescrituras. Una escritura en la que se resilia, se deja sin efecto la otra. Es más, en la escritura original, en las notarías llegan y le ponen un sello grande que dice resiliación, y se lo ponen en todas las hojas para que se sepa que esa escritura quedó sin efectos y que hay otra que la anuló, ¿ya? Y el último que nos falta de esta lista, que tampoco es una acción, sino que es una situación que se da, es la remisión. Es decir, estas dos son acciones, estas dos no son acciones, estas de abajo, ¿ya? ¿Qué es la remisión? La remisión es equivalente a la condonación de una deuda, a perdonar la deuda. Entonces, cuando hablamos de que hubo una remisión, es que se le perdonó a una persona la deuda y no se puede cobrar precisamente porque la deuda se le perdonó. Esto requiere un acto expreso donde la persona expresa esa voluntad de condonación de la deuda y una vez se ha expresado esa voluntad ya no puede retractarse, como lo que ocurre con los acuerdos de pago, que en los acuerdos de pago se dice, vea, si usted me paga el capital, yo no le cobro los intereses de mora, se le condonan los intereses de mora. En la medida en la que usted cumpla, yo no me puedo retractar, ¿sí? Pero dentro de los acuerdos de pago queda claro que si usted no cumple, pues sí se va a cobrar todo completo. Pero si usted sí cumplió, yo no me puedo retractar. Yo ya di el consentimiento, yo ya expresé la voluntad, entonces ya no se puede retrotraer esa voluntad, porque ya eso es un contrato y acuérdense que el contrato es ley para las partes. Entonces la remisión implica la condonación, ¿sí? Entonces ahí tenemos esos cuatro casos. Y tenemos estas dos que vimos, que es la acción de rescisión y la acción de resolución del contrato. También encontramos la acción de nulidad, esa es otra. Entonces usted solicita que algún acto o negocio jurídico se anule, sea anulado, y de las nulidades existen dos tipos, nulidades absolutas o nulidades relativas. Las nulidades absolutas se dan cuando los actos no generan ningún efecto, es decir, se anula totalmente el acto. Entonces, el acto es como si dejara de existir, se terminó por nulidad. ¿Por qué se da la nulidad? Porque el acto o negocio jurídico no cumple con alguno de los requisitos
de validez de los actos. Los actos o negocios jurídicos, los contratos, cualquier acto jurídico que usted realice, acto o negocio jurídico, tiene dos clases de requisitos. Los requisitos de existencia, que son los requisitos para que exista un acto jurídico, que son consentimiento, causa, objeto, capacidad, formalidad. Entonces nosotros podemos hacer un acto que sea la compraventa sobre 10 kilos de cocaína. El negocio como tal existe, es un acto jurídico de compraventa de un bien mueble, 10 kilos de cocaína. ¿Cuál es el problema? Es objeto ilícito. Pero eso se analiza es con los requisitos de validez, no con los de existencia, porque tenemos objetos, sí, la cocaína, ¿sí? Causa, sí, se va a comprar para vender o para el consumo, para lo que sea. Tenemos consentimiento, yo quiero comprar, usted quiere vender, hay una formalidad, llegamos a un acuerdo verbal de compra, ¿sí? Hay capacidad, sí, somos las dos personas mayores de edad, somos personas que podemos negociar. El problema está cuando vamos a analizar la validez del acto. O sea, sabemos que el acto existe, que hay un contrato de compraventa, eso sí lo hay. Pero ese contrato de compraventa es válido. Entonces ahí es cuando analizamos los otros dos, que es donde están el que vos decís, que son los mismos requisitos de existencia, pero ya calificados. Entonces ya se dice que debe tener un objeto que sea lícito, una causa que sea lícita, una capacidad plena, ¿sí? Un consentimiento exento de vicios y una formalidad especial dependiendo del acto que sea, lo que se llama formalidad ad substantiam actus. Entonces, en ese caso nos damos cuenta que el objeto del contrato, que en este caso sería la cocaína, ese objeto es ilícito en Colombia. E incluso la causa también puede ser ilícita, porque si yo estoy comprando la cocaína para ir a venderla al menudeo en mi plaza de vicio, entonces eso es un objeto ilícito, ¿sí? Porque si yo lo que quiero es para el consumo personal, la causa no es ilícita, porque está permitido el consumo personal, eso está permitido en Colombia. Pero si yo lo que quiero es vender, el expendio de eso sí está prohibido. Entonces ahí hablamos de una causa ilícita, además del objeto ilícito, ¿ya? Porque usted puede consumir cocaína, sí, pero lo que no puede es venderla, ¿ya? Entonces, miren que ahí, cuando yo analizo si el contrato es válido jurídicamente, ahí es donde decimos, no, el contrato no es válido, entonces se puede solicitar la nulidad de ese contrato, precisamente porque no se cumple con los requisitos de validez. Esta acción de nulidad también se da en familia. Entonces, usted en familia también encuentra lo mismo, porque los actos jurídicos del derecho de familia también tienen las mismas reglas, que tienen los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Entonces, si los requisitos de validez no funcionan, yo puedo solicitar la nulidad. Entonces, la nulidad absoluta lo que hace es eliminar el acto, que el acto no existe, se termine, se acaba, ¿ya? Pero también se da la nulidad relativa, en la cual no se termina el acto, sino que el acto se puede transformar en otro. Por ejemplo, el papá le quiere regalar un apartamento a su hijo, pero él sabe que si lo hace por medio de donación, le cobran impuesto de ganancia ocasional al hijo. Entonces lo que hace es que hacen una compraventa, pero en esa compraventa tiene un problema y no hay precio. Nunca se pagó un precio. O sea, lo que se dijo que se había pagado es falso. Eso no se pagó nada por ello. Entonces, en ese caso, yo no puedo decir que el negocio es nulo absolutamente, porque tenemos un bien que antes era de Pedro, pero ya ahora es de Juan, y Juan es el dueño y lo usufructúa y vive en él o lo alquila, ¿sí? O sea, hay una real transferencia del dominio de un bien, de un lado al otro. El problema es que el acto por medio del cual se hizo esa transferencia del derecho real de dominio no es una compraventa, porque eso no tiene precio. Entonces lo que se nos solicita es una nulidad relativa, decir que eso es nulo como compraventa, pero que sí hay un acto que existe. ¿Cuál? La donación. Entonces yo lo que solicito es que el acto se elimine como tal, pero que se transforme en el verdadero que sí se realizó, que es la donación. ¿Ya?
Entonces, ese es un ejemplo de una nulidad relativa, donde no se termina el acto, sino que el acto se puede transformar en otro, dependiendo de los elementos. Por ejemplo, si yo le presto a usted plata, pero nunca se la cobro, entonces yo no hice un mutuo, yo no presté el dinero. ¿Yo qué hice? La doné, ¿ya? Y si yo a usted le dono plata, pero usted me la paga, pues entonces no le estoy donando, se la estoy prestando, ¿listo? Entonces, muchas veces la gente realiza actos, pero los simula, los camufla como otros actos por los efectos tributarios o los efectos jurídicos que pueda tener frente a terceros o frente al Estado. Entonces, eso es muy común, esa nulidad. Entonces, cuando yo solicito la nulidad, yo tengo que decir si estoy solicitando la nulidad absoluta para que el acto desaparezca, o estoy solicitando la nulidad relativa donde digo, no, venga, voy a desanular nada más esta parte y el acto entonces se transforma o se puede transformar en otro, o anulo ese pedazo. Entonces esa es la acción de nulidad, donde yo solicito que se anule cualquier acto o negocio jurídico por tener problemas de validez o porque no sean alguno de los elementos del contrato que lo hacen indispensable. ¿Listo? Entonces, esa es la acción de nulidad. También hay otra que son las acciones posesorias. ¿Qué es una acción posesoria? Cuando alguien es poseedor, no propietario, poseedor de un bien, ese hecho, la posesión, está protegido por la ley. Porque si usted es poseedor, usted está ejerciendo actos de señor y dueño sobre un bien, usted tiene la posibilidad de que después de transcurrido un término, adquirir ese derecho por prescripción, ¿sí? Entonces, si a mí me perturban la posesión, si me van a quitar la posesión, si alguien se va a meter ahí, yo puedo solicitar la protección del Estado para que me proteja mi expectativa de derecho, ¿sí? Que yo en este momento no tengo nada, estoy ejerciendo un hecho, estoy ejerciendo ¿qué? Actos de señor y dueño. Todavía no tengo nada, no soy el propietario de él. Pero si llega otro poseedor a perturbar mi posesión, a meterse a la fuerza, a sacarme a mí, yo puedo solicitar la protección del Estado. Para que el Estado me proteja, que yo en este momento soy el poseedor y no puede llegar otro a desplazarme. Entonces, esas se llaman acciones posesorias, en las que se solicita la protección cuando usted tiene una perturbación de la posesión, ¿ya? Aquí usted todavía es poseedor, todavía no es dueño. Y llega otra persona, poseedor, a perturbar su posesión, entonces usted llega, usted lo que intenta es que se le proteja esa situación como poseedor. Cuando la persona ya tiene el tiempo, cuando ya ha cumplido los requisitos, entonces puede ejercer la acción de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. ¿Qué es lo que se hace ahí? Que yo solicito que se me declare dueño de un bien el cual he poseído durante tanto tiempo ejerciendo actos de señor y dueño y sin reconocer dominio ajeno. Entonces, en ese caso, yo solicito que, como se cumplieron esas condiciones, el tiempo, los actos de señor y dueño y el no reconocimiento de dominio ajeno, que se me declare dueño. Ese proceso implica eso, que yo tengo que demostrar esas cosas. Muchas personas, precisamente por ignorar los temas de derecho, creen que si una persona lleva muchísimos años como inquilino, se puede quedar con la casa. Eso es falso. Porque si la persona es inquilino, si la persona firmó un contrato de arrendamiento y paga un arrendamiento mensual, quiere decir que esa persona siempre ha reconocido dominio ajeno. Siempre ha reconocido que esa propiedad no es de él y que él debe pagar un arriendo al dueño. Entonces esa persona, así lleve 50, 60, 100 años como arrendatario, nunca podrá obtener esa casa o ese bien o ese local o lo que sea por prescripción, porque la persona reconoce que otro es el dueño y él le paga el arriendo. Ahora bien, si la persona es arrendatario y deja de pagar
y el arrendador nunca lo saca de ahí. Nunca solicita que se acabe el contrato, que le devuelvan el bien, nada. Y el man se queda ahí y paga los impuestos, no vuelve a pagar arriendo, ya no deja entrar a nadie, dice que esa es su casa, le hace mejoras, etcétera. Al cabo de los años, sí se puede volver el dueño. Pero es que ahí ya las circunstancias cambió. Ya él dejó de reconocer que había otra persona que era el dueño, dejó de pagar el arriendo, ya él asume los impuestos de la casa, hace mejoras como si fuera el dueño, entonces ya ahí cambia la circunstancia. Pero si la persona sigue pagando el arriendo, está el contrato firmado, no puede adquirir nunca por prescripción adquisitiva. O sea, la clave de la prescripción adquisitiva es que usted ejerza actos de señor y dueño, como hacer mejoras, como pagar impuestos, en fin, que no reconozca dominio ajeno, que usted no reconoce que nadie es el dueño, sino que usted dice que el dueño es usted, y que haya pasado el término que dice la ley, 5 años, 10 años, 3 años, dependiendo de la clase de bien que se vaya a prescribir, hay prescripciones diferentes. Para los bienes inmuebles tenemos 2 prescripciones, 5 años o 10 años, y para los bienes muebles tenemos 3 años o 5 años. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la clase de bien y de las condiciones específicas, se da uno u otro, pero solo en la medida en la que usted cumpla con los 3 requisitos básicos que ya le dije. Ejercer actos de señor y dueño, no reconocer dominio ajeno y cumplir el término de prescripción. Entonces, esa es la acción de prescripción adquisitiva, donde yo solicito que se me vuelva dueño por haber estado durante X tiempo ejerciendo estos actos. Lo contrario a eso es lo que puede hacer el propietario del bien, que es la acción de reivindicación, en la cual el propietario del bien solicita que se le devuelva, que se le recupere, porque él, el dueño del derecho real de dominio, el titular, fue desprendido de la tenencia de la cosa. ¿Sí? Entonces, él le solicita al juez que vaya a la finca, a la casa, o que coja el carro y se lo quite a quien lo tenga y se lo devuelva al propietario. La acción de reivindicación solo la puede ejercer el propietario, o sea, quien tiene el derecho real de dominio. El poseedor no puede ejercer esta acción. Entonces, el poseedor, ¿qué es lo que le toca hacer? La que vimos antes, la acción posesoria, en la cual el poseedor dice, hey, yo tenía la posesión de un bien y me lo quitaron. Haga el favor de devolverme ese bien. Esa sería la acción equivalente a la reivindicatoria, pero para el poseedor. Para el propietario, iniciamos la acción reivindicatoria. Esta es supremamente común cuando hay un contrato de arrendamiento y la persona no paga. Entonces la gente acumula las dos, la que yo les decía ahorita. La que se termine el contrato de arrendamiento se resuelva por el incumplimiento y además se solicita que se reivindique el bien, que a la persona se le saque de ahí y que se le devuelva el bien al verdadero propietario, ¿ya? Entonces ahí, en ese caso tenemos esas dos, ¿sí? Entonces esa reivindicatoria se da muchísimo, usted la encuentra muchísimo con lo que tiene que ver con contratos de arrendamiento. Usted la encuentra, pero cantidades. También ocurre lo que se llama la reivindicación de bienes herenciales, que es que se muere Pedro y Pedro tenía unas fincas, unas casas o algo así. Y la gente al ver que se murió se quedan ahí en la casa relajados, mirando a ver si de pronto se pueden volver poseedores. Pero los herederos pueden solicitarle al juez cuando se abre la sucesión que reivindique los bienes herenciales, que coja los bienes que están en manos de terceros y se los devuelva a la sucesión para que se repartan dentro de la sucesión. ¿Sí? Eso se llama reivindicación de bienes herenciales. ¿Quién lo puede ejercer? Los herederos. Cualquiera de los herederos puede solicitar que un bien que se encuentre en manos de un tercero se reivindique para que se pueda ser repartido dentro de la sucesión del causante. Entonces la reivindicación se da del propietario, el propietario que tiene el derecho, exige que se le devuelva, o el heredero del propietario exige que se devuelva a la masa herencial, a la sucesión, para que se pueda repartir entre las personas que están involucradas dentro de ese proceso de sucesión. Muy bien.
Esa también la llaman, esa reivindicatoria, también la llaman acción restitutoria o de restitución de bien inmueble. Es un sinónimo de ella, ¿sí? Para que si escuchan esa palabra o la ven por ahí, acción de restitución de bien inmueble, estamos hablando de una acción reivindicatoria, de devolver un bien a las manos del propietario. Y de ahí es de donde venía ese adagio de bienes que dice que el propietario puede perseguir los bienes en manos de quien se encuentre. Es porque usted puede ejercer la acción reivindicatoria para solicitarle al juez que sea quien tenga el bien, se le devuelva a el verdadero propietario, que es el titular del derecho real de dominio, que tiene el uso, el goce y el usufructo. ¿Ya? Y la disposición del bien. Muy bien. En caso de me devuelvo ahí que se me olvidó mencionar esto. Cuando estamos hablando de la prescripción adquisitiva de dominio, también se le menciona esa acción para que si está tomando nota lo tenga en cuenta y si no, pues acá ya quedó registrado, que cuando hablamos de la prescripción adquisitiva de dominio, a esa acción también se le conoce como acción de pertenencia, en la cual yo solicito que algo se vuelva de mi pertenencia. ¿Sí? Entonces, cuando se hable de acción de declaración de pertenencia, nos estamos refiriendo precisamente a que existe un poseedor que aduce que ya ha cumplido con los requisitos, el tiempo, el no reconocer dominio ajeno, etcétera, y que solicita que se le vuelva dueño. ¿Listo? Entonces, se le puede llamar acción de prescripción adquisitiva de dominio o acción de pertenencia. Es muy común escuchar cualquiera de los dos, entonces para que tengan presente de que cuando hablamos de acción de pertenencia, ¿a qué es que nos estamos refiriendo? Existe otra que es la acción de simulación, que es muy similar a lo que estábamos hablando ahorita con la nulidad relativa. Esta acción de simulación es el proceso más difícil que tiene todo el derecho civil, penal, laboral, todo. Lo más difícil es ese, la acción de simulación. ¿Qué es una simulación? Es cuando una persona simula un negocio o una parte de un negocio, pero eso no es real. Yo les doy un ejemplo. Pedro y María, casados. Pedro tiene un apartamento a nombre de él. Y él sabe que en el momento en el que se divorcie, ese apartamento sería 50 de Pedro, 50 de María. Pedro entonces, para evitar, porque él ve que se le viene el divorcio encima, para evitar darle el 50% a la mujer, entonces llama al mejor amigo y le dice, Juan, tengo esta situación, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un negocio como si yo te vendiera a vos esta casa y vamos y hacemos escrituras, pagamos los gastos notariales, lo registramos y yo le pago el predial, ¿sí? O sea, eso le va a llegar a usted va a ser el nuevo propietario de esa casa. Pero eso no es real, ¿sí? O sea, usted y yo sabemos que la casa sigue siendo mía, solo que necesito que ya aparezca como que yo se la vendí a usted. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a divorciarnos, María y yo, y vayamos a liquidar la sociedad conyugal, cuando lleguemos a la liquidación de la sociedad conyugal, ¿qué hay para repartir? Nada, porque ya el bien no está, el bien se vendió. Yo digo que la plata nos la gastamos en el mercado o en cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Nada. Ya después de que nos hayamos divorciado y que ya haya pasado un rato, ya usted sí me devuelve el bien. O sea, ¿qué es lo que hizo? Se simuló una compraventa. Se simuló que se había hecho un negocio. El tipo pasaba el derecho real de dominio a la persona, a Juan, y que Juan entonces le daba un dinero. Eso es falso, eso no ocurrió. Entonces, en la acción de simulación, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Que se elimine ese negocio, que las cosas se devuelvan al estado en el que se encontraban, a la realidad. Porque el dueño del apartamento sigue siendo Pedro, aunque ya no aparezca en el papel como nombre. ¿Sí? Porque él sigue siendo el que paga el predial, él le da la plata mensual o semestral o bimestral o como sea, para que la persona pague el predial.
El otro, nada, solamente aparece a nombre de él, pero él es el que lo tiene alquilado, el que recibe el arriendo, todo. Entonces, el verdadero dueño, realmente ese negocio no existió, ese negocio fue simulado. Ese proceso es tan difícil porque yo tengo que demostrar que todo lo que se hizo público, todas esas expresiones de voluntad públicas que se escribió, se hizo una escritura pública, se registró y se pagaron impuestos y todo eso, eso no es cierto. Que en el fuero interno de las personas realmente no existió ese negocio es falso. ¿Y cómo demuestro yo eso? Es difícil porque nada más me quedan indicios. O sea, yo no puedo demostrar que Pedro es el que paga el predial, porque es que Pedro lo que hace es darle plata a Juan y Juan va y paga el predial. Pero yo sí puedo demostrar que es que cada 6 meses o cada 2 meses o cada 4 meses, cada vez que llega el predial, él le da la suma exacta a Juan para que lo pague. Y aunque yo no puedo demostrar que ese es exactamente el dinero y que para eso se va a dar, sí es un indicio muy grande que exactamente cuando se genera el predial, el otro le da. Y además podría yo decir que el que arrendó el apartamento no es el propietario, aunque en el contrato de arriendo diga que ese es Juan. Porque Juan recibe el arriendo e inmediatamente que recibe, le hace una transferencia bancaria a Pedro. Ellos pueden decir que eso es una ayuda, que eso es una deuda, que eso es cualquier cosa. Pero entonces yo ahí tengo un indicio, ¿sí? Entonces el problema es que ese proceso es tan difícil porque no hay pruebas verídicas, no hay pruebas, perdón, no verídicas, sino no hay pruebas certeras. No hay una prueba que uno diga, ah, sí, claro, como lo que ocurre con la prueba de ADN, que sí, sí es hijo men grave, ya, se acabó el proceso. No, no hay eso. Ese proceso se basa en indicios, se basa en intentar demostrar que ese negocio no es real. Por ejemplo, usted solicita la declaración de renta de Juan, entonces usted se da cuenta que Juan ni siquiera declaraba renta. Usted para declarar renta, ¿qué necesita? Tener un patrimonio como de más de 100 millones de pesos, algo así. O ganarse son como 26 millones de pesos al año, algo así. O sea, que a su cuenta bancaria ingresen 26 millones de pesos a su cuenta. Y que usted se gane por cualquier cosa, salario, lo que sea, pero que en su cuenta registre ingresos por más de ese dinero. Si usted no declara renta es porque usted no se gana esa plata ni tiene patrimonio. ¿Sí? Porque es cualquiera de las dos, no que se den las dos, sino una o la otra. Y el man ni siquiera declara renta. Entonces yo puedo decir, es que ni siquiera declara renta. ¿De dónde sacó el dinero? No, es que yo no tengo cuenta bancaria, es que yo todo lo manejo en efectivo. Es que, hombre, eso sí puede ser, pero es un indicio que nos da a entender como, este man no tenía con qué comprar ese bien. Fuera de eso, la relación de amistad cercana que existe entre los dos. Usted dice, es que, sí, pero ¿cómo así? Es que usted no le puede vender a los amigos. No, sí, pero que esa relación también ayuda a que sea más sospechoso ese negocio. Entonces, todas esas cosas en conjunto, si yo lograse demostrar todas esas cosas en conjunto, el juez puede declarar ese negocio simulado, que se deje sin efectos y que las cosas se devuelvan al estado en el que se encontraban antes, es decir, que el apartamento todavía es de Pedro, y ahora sí para proceder a la liquidación de la sociedad conyugal. Pero eso tiene unos efectos que más adelante lo vemos. Entonces, esa acción de simulación es un proceso muy, 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 muy difícil. Es muy complejo, sobre todo por las pruebas, porque las pruebas indiciarias son pruebas que tienen muy poquita validez, muy poquito credibilidad, que es muy fácil tumbarlas. Entonces, no tienen mucha credibilidad. Entonces, ese proceso es muy, muy difícil. Por eso mucha gente, muchos abogados catalogan el proceso de simulación como el proceso más difícil de todo el derecho, por la dificultad que representa probar que un negocio sí existe o no existe.
Vamos a hablar de otra que es bien particular, que se llama la acción oblicua o acción subrogatoria. Acción oblicua o acción subrogatoria. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de la acción oblicua se da porque el ordenamiento jurídico le da al acreedor de alguien el poder para ejercer derechos o acciones del deudor con el fin de cobrar lo que se debe. ¿Cómo así? Miremos aquí este ejemplo. Entonces tenemos aquí a Pedro y Pedro es el deudor de Juan. ¿Listo? Pedro le debe dinero a Juan. Muy bien. Juan quiere cobrar el dinero, pero se da cuenta que Pedro no tiene nada, no tiene ningún bien, no tiene patrimonio. Entonces, Pedro no inicia la demanda porque él sabe que si la inicia y gana el proceso, pues sobre qué le va a cobrar este man, no tiene nada. Pero se da cuenta de que este man se le murió el papá y que el papá le dejó una casa. Pero que este man no ha querido abrir la sucesión para que la casa no quede a nombre de él. ¿Por qué? Porque él sabe que si la casa queda a nombre de él, Juan le reclama el dinero y entonces pierde la casa. Entonces él dice, mi papá ya está muerto, yo no tengo más hermanos. Nada, entonces que la casa siga a nombre de mi papá, la casa se queda allá y no es mía, ¿sí? Está alejada de mí, entonces yo no voy a hacer la sucesión para que esto no entre a mi patrimonio, ¿sí? Que en el momento en el que esto entre, pues entonces ya se me puede cobrar el dinero. Juan se da cuenta de eso y dice, un momentico, entonces Pedro lo que quiere hacer es hacerme la judía. Él no va a recibir la casa de la cual él ya es prácticamente el dueño porque él es el único heredero, no hay más hermanos, ¿sí? Para no pagarme la plata. Entonces aquí quedé jodido yo. Él no lo va a hacer nunca, no tiene ningún afán y yo quedé jodido. ¿Qué es lo que hace Pedro? Perdón, Juan. Abre la sucesión por Pedro. ¿De qué forma? Pedro llega y dice, tenemos a Juan, tenemos a Alberto, perdón. Alberto, ¿qué es este? Alberto se murió. ¿Sí? El heredero de Alberto es Pedro, que es el deudor. Dale acá. El que debe la plata. Y yo soy Juan, dale acá. A quien este me debe dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace este man? No abre la sucesión para él, sino que abre la sucesión de manera oblicua, ¿sí? Curviada. Entonces él dice, ábrase la sucesión de Pedro, entréguele la casa, abra la sucesión de Alberto, perdón, entréguele la casa a Pedro, ábrase la sucesión de Alberto, entréguele la casa a Alberto. Dios santo, ábrase la sucesión de Alberto, entréguele la casa a Pedro. Puta, Alberto. Pedro. Juan, ya. Ábrase la sucesión de Alberto y entreguen la casa a Pedro. ¿Para qué el man quiere esto? Inmediatamente ahí llega y dice, y una vez que este man tenga la casa, se inicia el ejecutivo para cobrarme el dinero sobre este bien. Entonces, el tipo no es que esté pidiendo la casa de Alberto para él, no, él está pidiendo la casa para Pedro. Pero como Pedro es el deudor, entonces él dice, es que yo necesito que él mantenga patrimonio para yo poderle caer. Por eso le llamamos acción oblicua, que él ejerce esta acción de sucesión, pero no para él, para este otro, con la finalidad de poder cobrar el dinero. Esa es la famosa acción oblicua o acción subrogatoria, también se llama. Entonces, esa es una acción. Entonces,
¿Qué pasa? Juan ejerció un derecho de Pedro. Por eso dijimos que la acción oblicua es el poder que se le otorga por la ley al acreedor para ejercitar el derecho o las acciones que le corresponden al deudor, con el fin de cobrar de esa manera lo que a mí me corresponde. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos de acción oblicua. ¿Listo? Pero ¿qué necesitamos? Que haya un acreedor, que haya un deudor que no tenga dinero, que esté insolvente, que no tenga bienes, y que haya una acción por ejercer, en este caso una sucesión, que haría que esa persona tenga patrimonio y entonces pueda responder por la deuda. Entonces, ahí es cuando se puede ejercer cualquier acción a favor de esa persona. Reclamar una indemnización, reclamar una pensión, cualquier derecho que se pueda ejercer para que esa persona tenga patrimonio y pueda responder por la deuda. ¿Ya? Si la persona tiene patrimonio, tiene con qué responder, entonces el deudor no puede ejercer la acción oblicua, ¿cierto? Entonces Bancolombia llega y le presta a Julio Mario Santo Domingo. Y cuando ve que Julio Mario no ejerce una acción, un derecho, entonces lo ejerce por él. No, porque es que él sí tiene patrimonio y sí tiene con qué responder. Solamente es cuando la persona, cuando se dan estas condiciones de insolvencia. ¿Listo? Entonces, esa es la acción oblicua o acción subrogatoria, ¿ya? Que es el caso más común que se da es el que yo les expliqué, que es el de las sucesiones. En ese evento, que sí ocurre, que la gente no abre la sucesión para no recibir bienes y que no se le quiten después en el futuro, sí es más común que se dé. Incluso la DIAN puede ejercer esa acción por uno, porque si usted le debe a la DIAN o le debe al Estado, y el Estado se da cuenta de que usted no quiere recibir una herencia o algo así, para no pagar esas deudas que tiene, se puede ejercer esa acción oblicua, ¿ya? Profe, ¿y no puedo renunciar a la herencia antes de que la DIAN llegue? Usted no puede renunciar a la herencia en ese caso cuando hay esa acción oblicua, porque si usted está renunciando en la herencia para generar un perjuicio, ¿sí? No, pero digamos está, que si es antes de que me hagan la acción oblicua. Por eso, yo puedo solicitar que eso se anule porque la causa es ilícita. Esto es un acto jurídico, la renuncia, y eso sería un abuso del derecho, ¿sí? Porque a usted la ley le da un derecho y usted abusa de ese derecho para generar perjuicios. Yo renuncio a la herencia para no pagarle a usted. O sea, yo soy tan hijo de puta que renuncio a tener plata solo para cagármelo en usted. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Sí ve el problema. Cuando uno lo pone ya así, uno dice, ah, sí, es que sí es muy pelle, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay un abuso del derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La causa, ¿qué es la causa? Cada vez que ustedes escuchen la causa de los actos jurídicos, la causa de los actos jurídicos, la causa de los actos jurídicos, que esa palabra se la inventaron para joder a los alumnos de pregrado y ponerlos a perder exámenes. La causa es la finalidad. Entonces, cuando hablamos de causa lícita o causa ilícita, hablamos de finalidad lícita o finalidad ilícita. Entonces, Lucas, cuando yo le digo, la finalidad de su renuncia a la herencia es ilícita, porque usted renunció a la herencia, no porque usted está muy digno y no necesito nada de mi padre. No, nada por esas pendejadas. ¿Usted por qué está renunciando a la herencia? Porque usted no me quiere pagar a mí. O sea, usted renunció para joderme la vida. Entonces ahí es cuando uno dice, esa finalidad es ilícita, por lo tanto ese acto de rechazo de la herencia, de repudio, que es el nombre técnico, repudio de herencia, no debe ser válido. Entonces por eso es que el otro puede ejercer la acción por mí. Y en caso de que yo haya repudiado, él podría solicitar la nulidad de ese acto, de ese repudio, precisamente por vulnerar ese derecho.
¿sí? O sea, aquí tenemos una novela mexicana, pero impresionante, ¿sí? Porque entonces tenemos que el man se muere, que debe plata, que no tiene ni un peso, que rechaza la herencia solo para no pagar, ¿sí? Entonces, sí, hay muchas cosas, porque es que la más fácil, entre comillas, sería que yo reciba la herencia y venda eso rapidísimo y me mame la plata. Y ya ahí, ¿cómo me vas a cobrar? Ya estoy jodido. Sí, profe. ¿Sí o no? Entonces yo voy, cojo y vendo esa casa en bombas, pero tan, vale 100 millones y la dejo en 50 para venderla así, tan, de una. Y cojo eso y me lo mamo en morcilla. Y ahí ya qué, ya comida la morcilla, ¿qué? ¿Qué va a cobrar el acreedor? Ya se la mamó en morcilla, ¿ya qué? Entonces, lo que te digo, es muy novela mexicana, pero no falta, hombre, todo se ve en la viña del Señor. Aprenda esas palabras que son sabias. ¿Sí? Dale, profe, De gracias. todo se ve en la viña. De nada. Ya sabe que igual me tiene que pagar, ¿entendido? Así que no se haga loco, que igual me debe esa plata. Muy bien. Entonces, esa es la acción oblicua, que tiene pues sus particularidades y que digamos es común en algunos casos, pero digamos no es que usted la encuentre así a borbotones. Sí hay casos, y sí, yo sí he visto casos así, pero no es común. La mayoría de las veces se da, Lucas, porque la gente no le interesa hacer un gasto para no ganar nada. No es tanto porque la gente piense con esa mentalidad malvada, porque yo sí no pienso como el filósofo que decía que el hombre es un lobo para el hombre o que el hombre es malvado por naturaleza. No, yo creo que la gente es buena por naturaleza. ¿Sí? Y la gente cuando actúa de esta manera, no lo hace con la finalidad de joder al otro. No, sino que pasa esto. Yo debo 100 millones. Mi papá se muere y me dejó una casa por 100 millones. Entonces yo sé que esa casa, si yo hago la herencia, la sucesión, si yo hago la sucesión, perdón, y recibo la herencia, si yo hago la sucesión y recibo la herencia, la voy a perder, porque yo debo 100 millones y la casa vale exactamente 100 millones. Entonces, ¿cómo para qué? Yo voy a pagar un abogado, voy a pagar gastos notariales, voy a pagar rentas y registro. ¿Para pagar los 100 millones? No, pues que lo haga ese man. Pues si él es el que va a recibir la plata. O sea, ¿para qué voy a gastar yo en abogados y en cosas? Para no recibir nada. O sea, voy a gastar más plata de la que ya debo. No jodas. ¿Sí? Entonces, muchas veces las personas lo que hacen es eso, que no gastan es precisamente porque no van a ganar nada. Entonces dicen, no, o sea, yo no gasto. Entonces, más bien, se dice, vea, ahí está esa sucesión de esa casa. Yo le puedo pagar ahí, pero entonces usted cubra los gastos de la sucesión, porque yo no le voy a pagar la sucesión para luego pagarle la casa y quedarle debiendo al abogado, y entonces ya me lo baje a usted encima y le quedé debiendo a un abogado. No. ¿Sí? Entonces es más común en ese caso. ¿Sí? Entonces la gente lo que hace más fácil es como llegar como a esa negociación de venga a ver, pague usted ese proceso y se queda con la casa. Y ya quedamos listos. ¿Sí? Ahí es cuando más se da. Ahí es cuando más se da. Pero se puede hacer para cualquier cosa, no solo en las sucesiones, se puede hacer en cualquier cosa en general. ¿Sí? Esa es la famosa acción oblicua. Espérenme a ver que ya me perdí. Oblicua. Y la otra, la que va de la mano ahí sería la acción ejecutiva, que es en la cual lo que se pretende es cobrar una obligación. Sí, cobrar una obligación que conste en un título ejecutivo. Para hacer una acción ejecutiva, usted tiene que cobrar una acción que conste en un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible. ¿Por qué se necesitan los títulos ejecutivos? Dentro de ellos están los títulos valores, por ejemplo, como las letras, los pagarés, los cheques, etc. O sea, ¿por qué para cobrar una obligación mediante un proceso ejecutivo, mediante una acción ejecutiva, ejerciendo una acción ejecutiva, yo necesito que haya un título ejecutivo? Porque ese proceso tiene una particularidad, y es que en ese proceso
yo no demuestro, o sea, la discusión no se da sobre si sí se debe o no se debe, sobre si la obligación sí existe, sino que ya está claro, ya está demostrado que la obligación existe. Ahora, la única discusión es el pago de la obligación o el cumplimiento de la obligación, porque si es algo de hacer o de no hacer, yo no hablo de pago, sino de cumplir, ¿sí? De que yo no hice lo que no tenía que hacer o de que yo ya hice lo que me comprometí a hacer. ¿Sí? Pago hablamos cuando sea de dar y sobre todo cuando es de dar dinero. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, en esa acción ejecutiva, la idea, el conflicto no versa sobre la existencia de la obligación. Eso ya está claro, ya está probado, ya está demostrado. Ya todos sabemos que eso sí se debe. ¿Por qué lo sabemos? Porque consta en un título ejecutivo. Las sentencias Ese no es el modo, Daniel. Sí. Míreme, por ejemplo, esto, Andrés. Ahorita al principio hablamos de la indemnización de perjuicios, ¿sí o no? Entonces, en esa indemnización resulta que Andrés llega y lo atropella un carro, ¿sí? Y entonces con ese atropello le quebraron una pata y estuvo en recuperación como 6 meses y entonces no pudo trabajar y entonces Entonces a él le generaron una cantidad de perjuicios y los perjuicios ascienden a la suma de 100 millones de pesos, todos junticos, que el daño emergente, que el lucro cesante, que el perjuicio, que la pérdida de oportunidad, que todo. Entonces Andrés dice la sentencia que a Andrés Daniel Lopera le debe pagar a Andrés Orozco la suma de 100 millones de pesos. Muy bien. Entonces Andrés, ¿cómo cobra ese dinero? Mediante una acción ejecutiva. En esa acción ejecutiva ya no vamos a discutir que si yo tuve la culpa, que si sí le causó el perjuicio, que si no fue, que es que esa pata está muy cara y que mire el precios de patas que tiene él, que cómo me van a poner a pagarle todo eso. No, no, no. Eso ya no se discute ahí. Yo ya debo los 100 millones de pesos. Ya eso está claro. ¿Sí? ¿Dónde se discutió eso? En el proceso de la indemnización. Ahí fue donde se dijo, hombre, que si hubo la culpa, que no, que fue víctima, que fue culpa exclusiva de la víctima, que es que él fue el que se atravesó, que fue, ¿ya? Pero al final ese proceso se terminó y en una sentencia se dijo, Daniel, de malas, páguele 100 palos. Jodido, ¿sí? Entonces ahora, ya en el proceso para cobrar, que es la acción ejecutiva, Andrés simplemente dice, este man me debe. Mire la prueba aquí, la sentencia donde dice, ese es el título ejecutivo. ¿Ya? Y entonces ahí en ese proceso lo único que discutimos es el pago de la obligación. Ya no se discute el origen, porque el origen ya está aprobado. ¿Sí? Ya lo único que discutimos es el pago. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces se puede embargar el salario, embargar los bienes y rematarlos, ¿sí? Vender los bienes del otro y con el producido del remate, entonces se paga la deuda y si sobra algo, se le regresa. Se puede llegar a conciliaciones, acuerdos de pago, ¿sí? Se puede dar dación en pago, en la cual yo digo, Andrés, yo no tengo esa plata, pero tengo un apartamento que vale eso. Entonces yo le voy a dar el apartamento, yo le debía haber dado 100 millones de pesos en efectivo, pero le voy a dar un bien. Entonces usted es el nuevo propietario por dación en pago. Entonces, listo, entonces recibe. Entonces mire que ya ahí la discusión es el pago. Pero entonces Andrés dice, un momentico, se debe eso de capital, pero ¿y los intereses? ¿Sí? Porque eso generó intereses de mora por el no pago e intereses corrientes. Ah, listo, entonces que los intereses, ¿sí me entiende? Ya ahí en el proceso y en la acción ejecutiva, la discusión es cómo se va a pagar lo que era lo que estaba deudado. Ya esa es la nueva discusión. Ya no hay más discusiones de por qué se dio la obligación, sino cómo se va a pagar. Entonces, esa es la acción de ejecutoria. ¿Ya? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo, Dígame. sobre la acción de rescisión, que no me quedó muy claro. En la acción de rescisión,
yo le solicito al juez que deje sin efecto un contrato, que lo rescinda. Se da por lesión enorme. ¿Qué es lesión enorme? Cuando se le da más de la mitad, más del doble o menos de la mitad. Por ejemplo, yo compré una casa que valía 100 millones y la compré a 300 millones, o sea, me estafaron, porque la casa vale 100 realmente y me vendieron la casa por más del doble. Entonces yo solicito que se anule porque ahí hay una lesión enorme. ¿Sí? A mí no me lesionaron en los intereses porque me dieron menos de la mitad o más del doble de lo que me correspondía. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las sucesiones. Si hace la sucesión y a mí me toca una herencia de 50 millones y me dieron 10. Vea, ahí tiene este carro, este Twingo modelo 2015 que vale 10 millones. Entonces yo me quedo, pero ¿cómo así? Si es que a mí me tocaban era 50, ¿cómo que 10 millones? ¿Sí? Me dieron menos de la mitad. Otro que se da por vicios como el error, la fuerza, el dolo, vicios ocultos. ¿Sí? Entonces, ¿Y la lesión cuando enorme ocurre, dígame, la lesión enorme, ¿qué? tiene un tiempo determinado Sí, pues, todas las acciones tienen tiempo de caducidad. La de la lesión enorme, si no estoy mal, creo que son 3 años. 3 o 2 años, no estoy mal. Pero no lo recuerdo ya, exacto profe. porque eso está específico en el Código Civil en un artículo y no me acuerdo porque el Código Civil no tiene y no como 2.600 artículos nomás. Entonces, desgraciadamente no me sé sino como 2.100 y ese no me acuerdo de él. ¿Ya? Dale, Entonces, profe. ese nada, pero lo buscamos en Google y salen bombas. Pero sí tiene un término. Igual, siempre aprendas en esto. Cuando yo no sepa qué término tiene o si no tiene término de caducidad la acción, el término son 10 años. Siempre que no se pueda establecer cuál es la caducidad de una acción, o sea, cuál es el término que tiene el sujeto activo para ejercer esa acción, ese término de caducidad son 10 años. Si en 10 años usted no ha ejercido la acción, ya no la puede ejercer. Chao, se acabó. ¿Listo? Ese es el término de caducidad de las acciones. Sin embargo, hay acciones que tienen caducidades específicas y hay algunas muy cortiticas. La más chiquita que yo conozco del derecho es una que se da para solicitar la nulidad de las resoluciones dadas por las juntas de propietarios, por las asambleas de propietarios en las unidades residenciales. Cada año las unidades residenciales de los apartamentos y de las unidades, pues de las unidades cerradas, se reúnen en la asamblea y entonces ahí se fijan cosas como la cuota de administración, que si van a cambiar al administrador, que si el portero, que si le van a poner gas o calefacción a la piscina, en fin. Y entonces ahí se establece, por ejemplo, que no vamos a cobrar una cuota extra de administración para mejorar el parquecito. Entonces, todo el mundo paga 200.000 pesos, pero vamos a cobrar 250.000 por 5 meses para organizar el parquecito de los niños, por ejemplo. Para que esas asambleas sean válidas, esas asambleas tienen que citarse de una manera específica, con tantos tiempos de antelación, la citación tiene que hacerse de tal y tal forma, o sea, tiene unos requisitos, porque eso es muy importante. Si usted deja de pagar la administración, lo pueden demandar y le pueden hasta quitar la propiedad, embargarla, rematarla, ¿sí? Entonces, eso es difícil, eso es complejo. ¿Cuál es la caducidad? Usted tiene 2 meses desde el momento en el cual se hizo la asamblea y se definió lo que sea que usted va a demandar, 2 meses nada más para solicitar la nulidad de esa asamblea porque no estaba la gente ahí, porque no se citó de la manera correcta, porque en la votación hubo, en fin, por la razón que sea, usted tiene solo 2 meses. Entonces, mire que eso es una caducidad de nada, 2 meses, ya llevamos más de 2 meses en cuarentenados. ¿Sí? En este caso, los términos están suspendidos, entonces los 2 meses no empezarían a contar, sino hasta que se reanuden las funciones de los juzgados. Pero a lo que me refiero es que ya llevaron 2 meses, ya llevamos más de 2 meses en cuarentenados y pues esto se ha ido más bien rápido. O sea, yo todavía me acuerdo el lunes 16 de marzo cuando nos dijeron, no, que ya no hay más clases, que toca hacerlas virtuales.
pero igual vengan aquí a la universidad que desde aquí la dan. Entonces nos dijeron, pero no pueden estar todos en la sala, vayan unos para acá, otros para acá, porque hay que tener distancia social. Y me acuerdo después el miércoles 18 cuando nos dijeron, no, nada, que todo el mundo para la casa, que no, que las clases virtuales desde la casa, que aquí a la universidad nada. Me acuerdo pues como si lo hubiera estado ayer en la universidad y ya han pasado más de 2 meses. Entonces eso es, sí. Entonces hay que revisar siempre si la ley me trae una caducidad específica, porque como les dije, hay unas muy cortas, de 1 año, 2 años, 5 años, 3 años, así. Pero cuando no sepamos, entonces siempre utilicemos digamos, la regla general, que son 10 años de caducidad. Si usted a los 10 años no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, la rescisión se da por lesión enorme, se da por vicios, como el error, la fuerza o el dolo. Usted solicita que se anule un negocio, la venta de su casa, porque usted dice, es que ¿Cuál es el a error? mí me forzaron. ¿Sí? El error es que usted está comprando algo a una persona o está comprando una cosa por unas condiciones especiales, pero ocurre un error y no le venden lo que usted está comprando o Ya, usted no está profe. haciendo el negocio con la persona correcta, ¿sí? Ya, Entonces profe. usted le estaba comprando 10 kilos de cocaína a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y resulta que había un homónimo y no le vendió 10 kilos de cocaína, sino 10 kilos de marihuana. Entonces usted dice, ay, hay un error doble, está en la persona, yo no le quería cobrar a este Pablo, sino a este. Y no era coca, no era marihuana y no coca. ¿Sí? Entonces ahí hay un error. Claro que obviamente estamos hablando de un objeto ilícito, pues de una causa ilícita. Pero realmente, ¿cuándo se da? Cuando usted está comprando cuestiones o haciendo negocios sobre cuestiones de cuerpo cierto, como por ejemplo, usted está comprando un caballo, ¿sí? Por ejemplo, el Tino Asprilla, que es aficionado a los caballos, a él le debe haber pasado alguna vez. Que se compre el caballo por unas condiciones especiales que tiene, que es la raza tal, no sé qué, con tantos años y que ganó ta. Y que después resulta que ese no era el caballo que le había comprado, ¿sí? Entonces hay un error, un error en el objeto, porque es que él no compró ese, sino que compró aquel, que era el que tenía los tatatá. ¿Sí me entendés? Entonces, Sí, profe. cuando se compran cosas así muy específicas, ahí es donde vienen los errores en el objeto, pero también hay errores en la persona, ¿sí? Si yo digo que yo voy a realizar un usufructo vitalicio de mi apartamento sobre Andrés Orozco, pero yo estoy pensando en este Andrés Orozco que está aquí, el Andrés Orozco que es alumno mío, ese Andrés Orozco, y resulta que aparece otro Andrés Orozco. Entonces ahí tenemos un error en la persona, o aparece otra persona diferente. Entonces yo, un momentico, es que el negocio del usufructo vitalicio era sobre este man, por las condiciones especiales, porque no sobre el otro, ¿ya? Entonces eso hablamos de un error en la persona. Entonces ese es el error. La fuerza es que se ha ejercido fuerza para la celebración del contrato, como cuando a mí me obligan, sí, a punta de pistola a firmar algo, que es muy común y es una de las formas en las que muchas personas fueron despojadas de tierras en Colombia y por eso se crearon todas esas cosas de destitución de tierras y demás, en la cual llegaba alguien y decía, es que usted le tiene que vender a esta persona, hágale pues, firmando, ¿sí? Entonces la persona que le tocaba firmar las escrituras y todo quedaba legal, pero en realidad sobre la persona se ejerció una fuerza que hace que el negocio sea inválido. O el dolo cuando la persona es estafado, perdón, o se le ha, pues se realiza algún delito para que la persona realice un acto o negocio jurídico. Entonces, esos actos puede solicitarse que se dejen sin efectos precisamente porque ocurrieron esos problemas, que hubo esos errores, esa de fuerza, dolo, que son vicios, ¿sí? Hubo lesión enorme, porque usted compró una casa, pero resulta que la casa estaba destrozada por dentro, las tuberías, las cosas, todo estaba podrido. Esos son los famosos vicios ocultos o vicios redivitorios, ¿sí? Entonces, que había que hacer una remodelación y unas cosas las más barracas del mundo. Y entonces, ¿usted qué fue lo que compró? Nada, un problema. Ya, prácticamente toca demoler ahí, hacer sí, porque
Entonces, porque no sirve para nada eso. Entonces, ahí en esos eventos, usted solicita que se rescinda el contrato, que se deje sin efectos, porque ha ocurrido alguna de estas circunstancias. Porque, entre comillas, a usted lo engañaron. ¿Sí? A usted le dijeron que era una casa de estas maneras y resulta que tenía más problemas que un berraco. Le dieron más de la mitad o menos más del doble o menos de la mitad. ¿Sí? O usted estaba haciendo el negocio con Pedro y no con Juan, estaba comprando blanco y no crema, ¿sí me entiende? Entonces, en esos eventos usted solicita que el negocio se deje sin efectos. Esa es la rescisión, la acción rescisoria, es esa, Kevin. Espero que le haya quedado claro o no. Sí, señor, ya me queda claro. Ok, perfecto. ¿Quién más tiene alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces vamos a dejar ahí y nos vemos mañana para continuar este tema. Vamos a ver si mañana ya terminamos las acciones civiles, nos metemos con las acciones de familia y ahí vamos avanzando entre todas estas. Y el próximo jueves, dentro de 8 días, sería el examen por interactiva, para que por favor lo tengan presente. Y entonces tenemos la clase de mañana, ¿sí? Del 22. La clase del 28, que sería el examen, entonces en ese día no hay clase porque ustedes estarían realizando el examen en interactiva. La clase del 29, viernes 29, donde resolvemos el examen que se haya hecho el 28, ¿sí? Resolvemos las dudas que hayan y nos quedarían entonces 2 clases. Quiere decir que contando la clase de mañana tenemos 4 clases. La de mañana, la del 29, la del 4 y el 5. La idea es que en esas clases terminemos el tema de las acciones para dar por concluido la materia y resolvamos dudas y de pronto dejemos la última clase para hacer una resolución general de dudas de la materia, de que, hombre, profe, vuélvame a explicar esto de los factores que no entendí. Venga, que es que aquí con la contradicción tengo este problema. Sí, entonces de pronto dejar esa última clase para la resolución de dudas antes del examen final, que el examen final, no me he fijado todavía en la programación, pero lo más seguro es que sea el 11. Y entonces ya que queden ustedes listos para la presentación del examen final. O sea que si sacáramos esa última clase, que la dejamos entre comillas de repaso y resolución de dudas, nos quedan 3 clases, ¿ya? Quitando esa última que la dejaremos para ese efecto de resolver ya las dudas de manera general de todo lo que vimos en la materia. ¿Listo? Entonces ya prácticamente se nos fue esto. Recuerden también que el otro semestre empezará a partir del 10 de agosto, que lo empezamos mucho más tarde para dar más tiempo a que se trate de resolver estas circunstancias de la pandemia, pero que asimismo nos vamos a extender al final y vamos como hasta el 10 de diciembre, o sea que comemos natilla viendo clase, pero no hay problema. Listo, la natilla también es buena con el cuaderno en la mano, no hay problema. Frente a cómo es el mecanismo o sea, cómo se van a dar las clases el otro semestre, tengan en cuenta que no se ha definido nada. Lo que dijo la ministra de Educación esta semana cuando se anunció la extensión de una parte de la cuarentena fue que están pensando en volver de manera, es que no he podido acordarme el término que utilizó, pero dijo algo así como de volver de manera presencial, segmentada o escalonada, o algo así. Ella utilizó un término así. Entonces, lo que dio a entender es que va a haber como una especie como de semipresencialidad, de que va a haber, según lo que le entendí, como que clase sí y una clase presencial y la otra virtual, o algunos grupos presenciales y otros virtuales, o sea que es como una mezcla de las dos, para evitar que se reúna mucha gente, porque ella decía que los colegios y las universidades, además de reunir mucha gente en un solo sitio, que es una fórmula de contagio, también reúnen mucha gente en el transporte público y en la calle. Entonces, que lo que se trata es de evitar que tanta gente salga a la misma vez y estén en los buses y en el metro y en todas esas cosas haciendo
tumulto y generando de pronto infecciones indebidas. Entonces, que por eso se están pensando con las secretarías de educación locales de cada región y de cada municipio en las estrategias de cómo hacer esa presencialidad mediada por virtualidad, presencialidad alternada o algo así, fue el que ella dijo, ¿cierto? Entonces, de eso entendemos que, primero, cada secretaría de cada municipio, cada secretaría de educación, debe como proponer unas fórmulas o hacer unos lineamientos de cómo es que se van a volver a las clases. Entonces, todavía no sabemos, que eso apenas lo anunciaron esta semana, ¿ya? Pero estén pendientes de las redes sociales, estén pendientes de las redes sociales de la universidad, de la página, y cuando yo tenga alguna información, de una les comparto. O sea, por ahora la información verídica es que volvemos el 10 de agosto. ¿Qué me dijeron a mí? Que todo el semestre se planeó presencial, ¿sí? Como si fuera presencial. Eso fue lo que me dijo el decano, esas fueron sus palabras, que se planeó presencial. Pero nosotros estamos supeditados a lo que digan las autoridades, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar pendientes de eso para que lo tengan en cuenta y estén pilas a ver de qué es lo que se define, qué es lo que se define de cómo vamos a regresar. ¿Listo? Entonces, por ahora, solamente tengo esa noticia. Del 10 de agosto, íbamos como hasta el 10 o 15 de diciembre, algo así. Hacemos las novenas después de la clase, básicamente. Muy bien, eso es todo. Cualquier noticia yo les estoy contando. Chao, se cuidan, nos vemos mañana. Dígame. Profe, usted nos da materias en el cuarto semestre. Pues en este momento no, pero en el otro semestre sí. Sí, lo más seguro, el decano me dijo es que me van a poner a dar la segunda parte de esta materia, que es teoría general del proceso. Profe, entonces civil, es muy probable que nos veamos en el otro semestre. Profe, ¿y civil no? Sí, yo doy todos los procesales. Yo doy instituciones procesales, teoría general del proceso, procesal civil general, procesal civil especial, teoría general de la prueba, pruebas civiles. Esas son las materias que yo doy constantemente. Y hay otras que las doy de vez en cuando no hay un profesor o cuando hay alguna cosa que son familia, sucesiones, métodos alternativos de solución de conflictos. He dado incluso internacional público. Sí, pero esas son ya, digamos, más complejas de que se den, porque yo las he dado es porque, vea, este profesor renunció y entonces coja esta materia, tal cosa, pero las del núcleo mío son las de los procesales y procesal civil y las de probatorio. Entonces, esas sí van fijo. O sea, yo el otro semestre lo que sí me dijeron, todavía no sé ni qué días ni a qué horas, pero sí sé que voy a dar esta materia otra vez, ¿sí? Instituciones procesales, teoría general del proceso, que es la segunda, la que sigue después de esta, procesal civil general, procesal civil especial, teoría general de la prueba y probatorio. Esas yo estoy seguro de que las voy a dar. ¿En qué horario y qué días? Todavía no sé. Pero según lo que me dijo el decano, pues la idea es como continuar estas clases, o sea, hacer la segunda parte, ¿ya? Entonces es muy probable que se haga en este mismo horario, pues. Listo, profe, gracias. Entonces, si algo, nos vemos el otro semestre también. Hágale, profe, nos vemos el otro semestre. Gracias, chao. Ya. Gracias, Sí, profe, chao. y ojalá que nos veamos en la otra y no en esta, Lucas. Pilas, pues, yo veré. Sí, profe. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias, Profe, 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 chao. gracias.